Muy buenas tardes, tengan estimados alumnos. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Derecho Civil 4, específicamente dentro de la conceptualización de contratos. Y para ello abordaremos en esta ocasión la teoría general del contrato. Cuando nosotros hacemos referencia a la teoría general del contrato, bueno, primero tenemos que identificar que el origen del contrato ha tenido distintas conceptualizaciones, ya que en el fondo vemos que es fundamental entender la lógica de los franceses y para ellos los hechos jurídicos en sentido amplio se subdividían en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. Los convenios en sentido amplio los subdividían en convenios también y en contratos. Por ello, se afirmaba que los convenios son actos jurídicos y los contratos son especies de los convenios que también se conceptualizaban dentro de los actos jurídicos. Dentro de las legislaciones antiguas e incluso dentro del derecho romano, el contrato era una figura preestructurada por el derecho y que se encontraba debidamente reglamentada, sin embargo, se limitaba en cuanto a su número. Por ello, eran moldes rígidos en los cuales los elementos formales eran propiamente en cuanto a una presencia, en cuanto a una esencia y también tomando en consideración los elementos psicológicos que constituían el pacto. Por ello, no podían originar ninguna obligación que se le considerara como nuda pacto o bien obligación non oriri. Sin embargo, después de una larga evolución, se dio preferencia al elemento psicológico sobre el elemento formal. El pacto entre las partes contratantes vemos que es el principal elemento del contrato. Ese consenso de voluntades de nacimiento al contrato se especifica al poder crear o al poder transferir derechos y obligaciones entre los contratantes. Por ello, el pacto entre las partes debe estar basado en justicia, es decir, la justicia conmutativa obliga estrictamente. Por ello, exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas, ya que sin justicia conmutativa, pues no es posible ninguna otra forma de justicia. Se dice que en suma, la justicia conmutativa exige la percepción de los fenómenos tanto económicos y por ello requiere la sensibilidad hacia los problemas humanos. Las contraprestaciones que se dan entre las partes al poder celebrar los contratos se dice que deben ser equitativas y siempre en busca de un equilibrio económico e incluso un equilibrio moral. También en el intercambio de bienes y servicios que van a dar movimiento al aspecto económico que también se va a traducir en un buen desarrollo social. También es importante tener presente que la propia teoría general del contrato se encuentra dentro del derecho privado y que a pesar de la influencia que ha tenido el derecho público, ya que existen relaciones entre el Estado y los particulares, pues también tenemos contratos de naturaleza administrativa que realmente su origen es dentro del derecho privado. Es importante también que nosotros identifiquemos que para hablar también de esta teoría general del contrato hay que conocer la teoría general de las obligaciones, ya que el contrato es la principal fuente de las obligaciones en virtud de que es la fuente más utilizada de manera directa y por tanto va a tener consecuencias económicas y jurídicas muy importantes. También vemos que a partir de un contrato se pueden realizar compraventas, donaciones, permutas, comodatos y muchos otros contratos. Esto en múltiples ocasiones y es una práctica muy común y cotidiana, ya que la celebración de los contratos produce consecuencias y efectos jurídicos como el intercambio de bienes y servicios que son necesarios para la satisfacción de las necesidades de los contratantes. Por ello, es importante que nosotros indiquemos que cuando vamos a hablar específicamente de los contratos, se indica que para que pueda materializarse, primero se necesita ¿qué cosa? Identificar que los contratos son todos aquellos acuerdos de voluntades que se van a dar entre dos o más personas
Ojo, al hablar de contrato, es importante que nosotros tengamos en cuenta o que recordemos que el contrato forzosamente tiene que celebrarse entre personas que tengan la capacidad legal de goce y de ejercicio para poder ser sujetos de derechos y obligaciones. Recordemos que la capacidad legal de goce es la que se adquiere por el nacimiento, pero dentro de la capacidad legal de ejercicio es aquella que nuestro país se adquiere a partir de la mayoría de edad. Te pongo como ejemplo, si tú quieres celebrar un contrato de compra-venta, entonces únicamente puede realizarse, se me ocurre, de una casa, entonces únicamente va a tener efectos, primero, si las personas que están fungiendo como comprador y vendedor son mayores de edad, si se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales, si dentro del contrato no existe ningún vicio del consentimiento que lo invalide, porque recordemos que al momento de que un contrato se encuentra viciado, significa que el contrato va a ser nulo, es decir, aunque las partes lo hayan firmado o hayan manifestado su voluntad, no podrá generar efectos o consecuencias entre las partes. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Es el error, la violencia, el dolo, la mala fe y las lesiones. Cualquiera de estos, repito, aunque las partes hayan externado su voluntad, simplemente al momento de acreditarse cualquiera de estos vicios del consentimiento, el contrato quedará sin efectos, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos de los contratos, tienen como naturaleza específicamente que existe una manifestación de voluntad, es decir, que exista esta figura específica, porque si existe una obligatoriedad, entonces tampoco surte efectos o consecuencias, pero además tiene como fin último crear, modificar, transmitir, transferir o extinguir derechos y obligaciones entre las partes que se están obligando. Y como hemos dicho hace rato, ¿verdad? Cuando exista algún incumplimiento, ya sea de la totalidad del contrato o de alguna de las cláusulas, dependiendo la naturaleza y la afectación que ésta pueda tener, pues también proporcional va a ser el impacto o la consecuencia, que puede ser desde una cuestión meramente económica hasta incluso iniciar un proceso penal. Vemos, pues, estimados alumnos, qué tan importante es que nosotros de manera específica empecemos a conocer la importancia del contrato y también quiénes son las partes que en un momento dado pueden ser sujetos dentro de un contrato para que ellos sean a quienes va a exigir el cumplimiento de una obligación o también a quienes la ley le va a conferir esta protección en cuanto a sus derechos. Estos y otros temas vamos a continuar desarrollando dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan el mayor de los éxitos. Hasta luego.